dice la palabra que le fue dada a Ezequías. En aquellos días cayó enfermo de muerte. Cuando uno está enfermo de muerte y viene el profeta, ¿qué es lo que uno esperaría del profeta de Dios o del pastor? Que vaya y le diga: Dios te dice te vas a morir. Esto fue lo que le pasó. Ahora, Isaías era un profeta veraz, era un profeta confiable, y en su enfermedad llaman al profeta y el profeta le dice: esta es la palabra del Señor. Dios dice así: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y es una de esas palabras que viene directo del corazón de Dios, que uno no quisiera recibir en un momento así, porque en la mayoría de los casos, cuando hay dificultad, uno espera que venga una palabra de aliento, de provisión, de milagro, de consuelo, una palabra que uno sienta que Dios lo va a levantar de esa situación. Pero en este caso vemos que el profeta le dice es todo lo contrario, no hay escapatoria. La única orden de parte de Dios es: ordena tu casa, y le hace saber: siéntase por bien servido, agradezca que en su misericordia Dios le está avisando, le está diciendo. ¿Y por qué el Señor le estaba diciendo al rey Ezequías: ordena tu casa? En el desarrollo del tema vamos a ver cómo Ezequías fue un gran rey, cómo él hizo unas reformas muy importantes para el reino de Israel. Pero había algo que no estaba bien hecho, algo que estaba mal. Seguramente el Señor no le estaba hablando de las riquezas, porque ciertamente el reino en esta época había prosperado muchísimo, había abundancia. Y el Señor estaba hablando de algo que muchas veces nosotros olvidamos y que muchas personas, al igual que el profeta Ezequías, se enfocan. Y muchas veces vemos a Dios únicamente como para que nos bendiga, nos prospere, nos ayude. Pero el Señor estaba mirando el futuro que le esperaba a la familia, porque había un desorden espiritual, porque no habían prioridades en el buscar a Dios, no habían prioridades en tener comunión con Dios, aunque Dios los estaba respaldando. Dios sabía que si él no ordenaba su casa, si no ponía las cosas en el orden que le correspondía, iba a venir para la nación de Israel un fracaso. Por eso yo quiero que hoy nosotros veamos el tema: conectándome con la siguiente generación. Así se llama el tema de hoy: conectándome con la siguiente generación. ¿Quiénes quisieran conectarse con los que vienen detrás de nosotros? ¿Quiénes son? Nuestros hijos. Esa es la siguiente generación. Ellos son los que van a tomar el lugar después que nosotros nos hayamos ido. Porque bien dice por ahí una canción en el mundo: nadie es eterno. Todos tenemos un límite de tiempo, un límite de días. La Biblia dice: Dios ha establecido un límite de tiempo, ha dado unos días para que nosotros pasemos en la tierra, pero lo importante es que nosotros logremos conectar con la siguiente generación. El paso número 1 que debemos tener en cuenta, y la orden de Dios directa, es: ordena tu casa. ¿A qué se refería Dios al darle la orden a Ezequías que ordenara su casa en los pocos días que le quedaban? Porque aquí, según esta enfermedad, a él no le quedarían más de 2 meses. Pero Ezequías, él, al saber que no tenía opción, que no había otra forma, dice la Biblia que él empezó a clamar y empezó a llorar y a rogarle a Dios por una oportunidad. Cuando uno siente que la vida se le va, en ese momento a uno se le olvidan muchas cosas que tal vez durante su caminar le han parecido importantes. Uno no está afanado por el trabajo, no está afanado por las cosas materiales. Cuando uno se siente que está cerca a la muerte, siempre viene una convicción interna de cómo estoy con Dios. Alguien dijo que es que cuando uno traspasa los límites de la vida y la muerte y uno está del otro lado, usted no necesita que nadie le predique para convencerlo de pecado. Usted se convence. Es como si uno tuviera ese conocimiento pleno y como que las cosas malas le empiezan a saltar a la vista y uno está reconociéndolas. Pues en esa condición estaba el rey Ezequías. Él estaba clamando al Señor, o sea, es muy poco tiempo. Yo me imagino que el desorden espiritual que había no en él, sino en su familia, era grande.
Por lo cual empieza a clamar: Señor, no me alcanza el tiempo, dame otra oportunidad. Y el Señor, en su misericordia, le da un tiempo para corregir lo que estaba torcido. ¿Cuánto tiempo le dio? Dice en el 5, le dijo el Señor al profeta Isaías: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí, yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días, ¿cuánto? 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor de mí mismo, por amor de mi siervo David. Ahora, nosotros encontramos que Dios sí oyó la oración de Ezequías y le dio 15 años. ¿Para qué? ¿Para qué le dio esos 15 años? ¿Para que se fuera de vacaciones? ¿Para que dijera, no, pues después cuando ya vea como que otra vez viene el profeta, me arrepiento? Le dio 15 años para que ordenara su casa. ¿A cuántas personas Dios les ha dado una segunda oportunidad? Y mucha gente, mira, eso no solamente nos pasa, no, a muchos les pasa. Le pasó al profeta mientras estuvo ahí la muerte: Señor, por favor, otra oportunidad. Y lloró y suplicó y le pidió una oportunidad para ordenar su casa. Pero después al rey Ezequías se le olvidó. Y si usted se pone a mirar la historia, él se puso a hacer otras cosas. Él se dedicó a lo que no le había mandado el Señor. En esos 15 años, él no actuó conforme a la misericordia que Dios había tenido con él. Él no se dedicó a ese orden que Dios le estaba mandando, porque ese orden consistía en que él se asegurara que el rey que iba a poner de sucesor hiciera las mismas cosas que había hecho David, el rey David, como era guardar los mandamientos, obedecer la palabra. Y si usted mira cómo fue el rey que vino después de Ezequías, fue un rey terrible. Porque en esos 15 años, Ezequías no hizo el trabajo que le correspondía. En esos 15 años, él cometió errores que usted y yo tenemos que aprender y mirarnos como en un espejo y no cometer esos mismos errores. Yo conozco gente que está en este lugar, que le han dicho al Señor en un momento crítico, después de haber pecado, de haber hecho lo malo y haber estado en una situación difícil como enfermedades graves, terminales, y que le han dicho: Señor, dame otra oportunidad. Y Dios, como a Ezequías, los ha sanado y les ha dado tal vez 15 o 10 o 20, no sé cuántos años, porque ya está escrito y se les ha olvidado. Cuando empieza el cuerpo a recuperarse, las células a coger fuerzas, en vez de mirar al cielo, ¿cuántos han vuelto a caer en el mismo pecado de la inmoralidad? ¿Cuántos han vuelto a cometer los mismos errores, la misma soberbia, el mismo desorden, la corrupción y todo aquello que el enemigo pone para destruir el alma? Y en ese momento, mira, cuando clamaron, fueron escuchados por Dios, y Dios atendió su oración y le dio la oportunidad. Y esa oportunidad es para que usted conecte la siguiente generación. Muchos estamos desconectados de la generación que viene detrás de nosotros. No tenemos una conexión con nuestros hijos. O sea, si morimos, solo sabe Dios si nuestros hijos seguirán el camino del Señor. Si nos vamos de aquí y ya no estamos más. Mira que Dios no le estaba hablando a Ezequías de lo material, porque es que lo material ellos lo tenían en abundancia. Él le estaba hablando de esa conexión espiritual, de esa conexión, de ese orden, de que sacara el desorden que él tenía en su casa. Y si usted quiere saber dónde hay desorden, no está Dios. Bien predicó el pastor este año en enero una charla que yo nunca olvidaré, donde él hablaba de 3 cosas elementales para poder ser gente de disciplinas. Y hablaba de la limpieza, el orden y la puntualidad. Y no sé cuántos han aplicado esto: limpieza, orden y puntualidad me da disciplina, y la disciplina me lleva al éxito. La disciplina vence la inteligencia, como decía el pastor. Pero muchas veces nosotros pedimos a Dios una oportunidad, y cuando sentimos que pasó el peligro, se nos olvida. Así hacía Faraón.
Faraón, cuando veía las plagas encima y le decía a Moisés, ore al Señor para que nos las quite y yo los dejo ir. Moisés oraba, la plaga se iba y cuando ya él no veía nada, bueno, ya listo, todo está bien. No, ustedes no se me van de aquí. Y así lo hizo 10 veces hasta que vino la muerte de los primogénitos, o sea, cuando ya Dios tocó lo que él más quería. Yo quiero que nosotros hoy miremos cuántos el Señor nos ha dado oportunidades. Desde el mismo momento en que nosotros aceptamos a Jesús, recibimos una segunda oportunidad para conectar nuestra siguiente generación. Observemos como paso número 2, ¿qué clase de líder fue Ezequías? Ezequías fue un rey que hizo las cosas rectas ante los ojos de Dios. Fíjese que en la palabra hay una cosa que es tan hermosa que uno puede, o sea, Dios le tiene en cuenta lo bueno, pero no le tapa lo malo. Observen, dice, fue un líder, un rey, hizo muchas cosas rectas ante los ojos del Señor, como todos los de su familia, sus antecesores. Él era una persona que tenía temor y siempre trató de agradar al Señor conforme a las cosas que había hecho David, su padre. Empezó a reinar a los 25 años e hizo unas reformas que cambiaron radicalmente la vida del pueblo de Jerusalén. O sea, él fue un excelente gobernante. Pero no obstante, el Señor no le tapó los errores. ¿Qué cosas buenas hizo David? Por ejemplo, quitó los altares de idolatría que estaban en los lugares altos, quebró sus imágenes, cortó los símbolos de acera, hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho en el desierto y que Israel se había prostituido en pos de ella porque ya no buscaban a Dios, sino buscaban era la serpiente. Dios le dio la victoria en todas las batallas. No hubo rey ni antes ni después de él entre los reyes de Judá. ¿Fue un buen líder? Lo fue. ¿Fue un gran gobernante? Lo fue. Pero quiero que usted dice en el verso 15 y 19 del capítulo 20, quiero que usted lea conmigo. Dice así: entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Quiero que ustedes entiendan algo. Después de que él recibe la palabra, pide los 15 años y tenía que dedicarse a organizar y a ordenar su casa, él se dedicó a mostrar los tesoros que Israel tenía al rey de Babilonia. Dice que vinieron unos visitantes de Babilonia y eso era prohibido. Según los estatutos, ellos no tenían menos al enemigo. Y ustedes recordarán que Babilonia siempre fue enemigo de Dios, fue enemigo de Israel, un pueblo idólatra, un pueblo que esclavizó, que subyugó. Pero cuando ellos vienen, lo que hizo Ezequías fue, sigan. Hizo una alianza con ellos. Tan pronto ellos dan la espalda y se van, note cómo Dios es celoso con sus cosas. Tan pronto ellos dan la espalda, él manda al profeta y el profeta le dice, ¿qué han visto? ¿Qué están haciendo esos hombres acá? ¿Qué estás haciendo con el enemigo? ¿Por qué haces alianza con él? Uno no puede hacer alianzas con el diablo. Usted no puede hacer alianza con el enemigo. Y note cómo el rey Ezequías le dice, no, ellos han visto todo lo que hay en la casa y por haber hecho esto que no le había mandado el Señor, porque él lo había mandado era que se preocupara para que la siguiente generación buscara a Dios. Él se dedicó a hacer cosas que no le correspondían. Viene la palabra y dice así en el verso 17: he aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que es de tus padres, que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Ahora, mira lo que está a punto de sucederle a la nación de Israel. Y esto es muy grave. O sea, la nación de Israel, el Señor le está dando una profecía, pero él está preocupado y está diciendo algo. Dice, y de tus hijos ya. Verso 19, entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. ¿Cuántos saben que no era bueno? No era bueno lo que le estaban diciendo. Es terrible la maldición que iba a venir,
porque él había desobedecido al Señor, había hecho una alianza con el enemigo, y el enemigo nunca será misericordioso. El enemigo nunca querrá hacer la paz, menos con los hijos de Dios. Él siempre va a buscar es cómo hacer alianzas para destruir. Eso fue lo mismo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando Francia creyó que haciendo una alianza barata con Alemania no les iba a pasar nada. Y vino Hitler y aparentemente sí les hizo un pacto ahí. Por eso hoy en día allá se dice que una paz barata tendrá como costo una guerra muy grande. Después vinieron y arrasaron a Francia. Fue lo mismo, aquí el enemigo aquí vino y tuvo una apariencia. Ay, sí, Israel, ay, cómo tienen cosas bonitas, y entraron y vieron. Y luego que ellos se fueron, ellos no se fueron a hablar, uy, Israel cómo es de poderoso. Babilonia se fue a planear cómo venir y hacer cautivos, cómo llevarse todos los tesoros de Israel a Babilonia. Y el rey, en este momento, mire, después de haber ganado tantas batallas, después de haber visto la mano de Dios, ¿sabe lo que dice? La palabra de Dios es buena. O sea, es un rey pusilánime. Si yo veo que como si clamó por su vida, como no se arrodilló ahí, suplicó a Dios perdón por su error y pidió por la nación: Señor, no dejes que caiga en manos de los babilonios. Recuerde cómo Israel después tuvo que ir 70 años en cautiverio, cómo ellos tuvieron que pasar allí las cosas más terribles, el abuso, la violación, el maltrato, la esclavitud. Y este rey está diciendo: ay, esto es bueno. Y a mí me impacta que dice este hombre, después dijo: ¿habrá al menos paz y seguridad en mis días? ¿Estaba haciendo lo correcto aquí el rey? O sea, él estaba preocupado. ¿Será que por lo menos, bueno, a mí que no me pase nada? La siguiente generación que mire cómo se las arregla. ¿Qué está haciendo usted por la siguiente generación? ¿Usted está preocupado por el futuro? ¿Está preocupado porque en nuestra casa nuestros hijos tengan un destino, porque no se pierdan, porque ellos conozcan al Señor, porque ellos ya no vivan bajo maldición? Ezequías, un pusilánime, un gobernante pusilánime, estaba diciendo: ay no, pues por lo menos que haya paz en el tiempo en que yo voy a vivir, en los añitos que a mí me quedan, pues por lo menos que aquí haya paz. A mí no me importa lo que le pase a los siguientes. Y si ustedes ven la historia, como Israel tuvo que pasar su época más difícil. Usted leerá, por ejemplo, el libro de Cantar, de Lamentaciones, donde ellos dicen: nos pedían que cantáramos, o sea, los obligaban a cantar en medio del dolor, después de que habían abusado de sus esposas, de que les habían quitado sus hijos. Y luego dice, los ponían allá al lado del río y les decían: canten las canciones alegres que ustedes cantaban en Sión. Era una humillación horrible. ¿Sabe por qué? Porque hubo un rey que Dios le dio una oportunidad, una persona que Dios le dio una oportunidad para que hiciera algo por la siguiente generación, y no lo hizo. Él dijo: ah, no, pues desde que a mí no me pase. Y eso es lo que nosotros estamos viendo en todo el mundo. Una generación que busca salvarse a sí misma, lo presente, pero no estamos conectando a las siguientes generaciones. Generación que está diciendo: no, es que los jóvenes de ahora, y es que ahora. Pero ¿qué estoy haciendo yo para conectar esa generación? Para que esa generación puedan cambiar su destino. O estoy diciendo: bueno, pues al menos que haya paz en mis días. Como yo escuché en algún momento en una disertación de un hombre, dijo: no, yo estoy de acuerdo con la paz, yo creo. Pero luego dijo: pero que aquí no nos los vayan a traer, que nuestra zona no sea lugar de concentración. Y yo le dije: ay, sí, tan bonito que eso es como que uno diga: no, los ladrones, chévere, chévere, pero que los lleven y se los entreguen a otro. O sea, estoy pensando solo en mí. Yo tengo que pensar en la siguiente generación. Yo no puedo pensar solo en mí, porque muchas veces uno dice: bueno, hay gente que ya ha vivido años, como en el caso de Ezequías, él ya había vivido y ya les tenían los días contados, pero ¿qué hizo él para que a los otros no les fuera mal? Él dijo: habrá paz al menos en mis días. Y esto no le agradó al Señor, porque él no estaba pensando como el rey que debía cuidar de su nación, sino como el egoísta que quería salvarse a sí mismo. Y dice en el verso 15, quiero que leamos de nuevo, dice: y él volvió a decir, mire lo que pasó cuando vino el profeta. En el verso 15 dice: y él le volvió a decir: ¿qué vieron en tu casa?
Y Ezequías respondió: vieron todo lo que había en mi casa, nada quedó en mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías: oye palabra de Jehová. Y aquí vienen los días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que es de tus padres, que tus padres han atesorado hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces, ¿usted sabe qué era un eunuco? A ellos los castraban como si fueran animales, a los hombres, y los ponían de esclavos en el palacio del rey de Babilonia. O sea, era una cosa, una humillación horrible. Y esto era por causa de un rey pusilánime que buscó la paz solo para él. Entonces Ezequías dijo a Isaías: la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después me dijo: habrá al menos paz y seguridad en mis días. Pensaba solamente en sus días, no pensaba en la siguiente generación. Un rey vanidoso que se preocupó por una paz momentánea. Y nosotros hoy tenemos que pensar: yo tengo paz en mi corazón, pero nuestros hijos la tienen. Sus hijos tienen paz. Usted tiene la seguridad que si murieran irían al cielo. En su familia hay paz. Porque uno a veces está pensando en uno, sí o no, bueno, yo ya soy salvo, yo no peco, yo ya estoy cambiando mi estilo de vida, pero mi generación, ¿cómo está? Ustedes saben que en el libro de Deuteronomio 28 claramente dice, está la advertencia: si no oyeres la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te mando hoy, vendrán sobre ti estas maldiciones y te alcanzarán. Léelas, son 54. Hay 54, dice: si no obedeces, no habrá paz en tus días, no habrá paz en tu corazón, no habrá paz en tu familia. Y esa es la razón por la que usted hoy en día ve cómo la maldad crece. Porque hombres y mujeres llamados por Dios con una oportunidad para conectar con la siguiente generación, pensaron solo en ellos y no se preocuparon. Ay, no, es que ellos, yo los dejo, ellos verán. Ustedes saben cómo el enemigo está trabajando. La ONU saca hace unos días un comunicado donde dice que es que llevar a los niños a la iglesia es atentar contra sus derechos. Por eso Inglaterra dijo no, y se levantó uno y dijo: no, así no es, y ustedes no nos van a imponer que nosotros cambiemos nuestra cultura. Mire cómo el enemigo está trabajando, y él no va callado, no va tímido. Él saca decretos. Él saca decretos, ¿para qué? Para desconectar la siguiente generación, para que ojalá los padres no tengan ninguna injerencia en la formación de sus hijos. Por eso nosotros tenemos que estar preocupados, enseñar. Mira, yo estuve mirando un video en días pasados, porque a mí me gusta cómo hay ciertas culturas, por ejemplo Israel, cómo los niños, ellos son enseñados en la palabra, y entonces ellos los papás son los que lo llevan, donde hay un rabino, donde enseña la Torá, y usted ve los niños tan ordenados, tan juiciosos, aprendiendo. Usted no los ve correteando, no los ve por ahí. Tampoco usted observa a los papás dándoles pellizcos y pegándoles para que hagan caso. Es algo que ellos han venido formando desde niños, y eso es lo que la iglesia tiene que hacer: conecte a la siguiente generación. Porque si usted es salvo, pero ellos se pierden; si nosotros somos salvos, pero ellos heredan maldición. Yo quiero que miremos el punto 3, cómo este desenlace es tan terrible en la vida de la siguiente generación. Lea conmigo Jeremías capítulo 15, verso 14. Mire lo que dijo el Señor de la persona o el hijo que sucedió al rey Ezequías. Dice: y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Ahora, Manasés empezó a gobernar cuando tenía 12 años. Haga cuentas. Cuando pidió la oportunidad de Ezequías, ¿cuántos años le dieron? 15. O sea, ¿en qué momento nació Manasés? Manasés nació en el tiempo de la oportunidad. O sea, él nació como hijo de la promesa, pero no fue formado
para ser rey conforme al corazón de Dios. Porque él se dedicó a negociar con los enemigos, se dedicó a mostrarle los tesoros, se dedicó a otras cosas, y el Señor lo estaba mandando, era ordenar su casa. Lo estaba mandando a que él formara, enseñara, instruyera, que lo guiara en el camino. En la época de estos reyes era más fácil todavía educar a los hijos. Aún usted mira la cultura del Medio Oriente y usted todavía ve que hay un respeto impresionante de los hijos hacia los padres. En Israel aún eso existe. En esa época, si no seguían al Señor, era por puro descuido de los papás. Por eso fue que el Señor le da la advertencia, y aquí está diciendo: mira, yo voy a castigar, yo voy a entregar al terror de todos los reinos a todos los reinos de la tierra a causa de Manasés. El horror más grande que vivió en esa época Israel fue por culpa de Manasés. Manasés era el sucesor, quien tomaría el mando, quien daría continuidad al liderazgo, a la vida espiritual de la nación. Era el hombre que Dios había puesto, que le había encomendado. Pero él era un hombre totalmente apático a las cosas. Todo lo que el papá logró hacer, Manasés lo reconstruyó para mal. Los altares que él destruyó, todo lo que él había hecho el papá, Manasés vino en un acto de soberbia, en un acto de arrogancia, vino a levantarlo de nuevo. Ezequías, en esos 15 años que tenía para preparar, para direccionar, para formar a su hijo, que nació dentro de la promesa, no lo hizo. Por eso vemos cómo la nación de Israel sucumbió. Si usted mira en la Biblia, nos enseña claramente la importancia de conectar las generaciones. En el caso del profeta Samuel, fue otro caso muy triste, porque Samuel fue uno de los más grandes profetas que tuvo Israel, pero no conectó la siguiente generación. Vemos en el capítulo, primera de Samuel, capítulo 12, en el verso 3 dice: y dijo Samuel a todo Israel: he aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros. ¿Los hijos de quién? De Samuel. Y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Estoy aquí, dice, aquí estoy, atestiguad contra mí. Y mira la calidad del líder que fue Samuel. Atestiguen contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguien, o si a alguien he tomado cohecho, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Entonces ellos dijeron: nunca, tú has sido un excelente rey, no has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Samuel fue un líder excelente, pero no conectó la siguiente generación. Quiero que mire ahora primera de Samuel, capítulo 8, verso 5. Dice: y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Qué calidad de líder fue Samuel? Pero ¿por qué ninguno de sus hijos? Porque estuvo tan ocupado haciendo tantas cosas que se olvidó de conectar la siguiente generación. Y yo les digo: padres, madres, nosotros tenemos que conectar la siguiente generación. Y usted va a tener que orar, así como oró Ezequías suplicando: Señor, dame una oportunidad, no me quites la vida. Usted va a suplicar, pero una oportunidad para conectar la siguiente generación. Si se han desconectado, si usted ve que no hay como esa empatía, como que hay esa indiferencia, como que cada uno anda por su lado, no hay esa comunicación, son los hombres los responsables de conectar a los hijos con la siguiente generación. Por eso es que el enemigo, a quien más duro le ha dado para desviar del camino que le corresponde, es a los hombres, porque a ellos Dios les ha encomendado esa misión. Conecten la siguiente generación, hagan que los hijos, nuestros hijos, quieran seguir al Señor, que ellos espiritualmente queden con una herencia.
Note que no era una herencia física, no era una herencia material, porque lo tenían todo, era un gran rey, conquistaba, todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba. Pero Dios estaba preocupado por la vida espiritual de sus hijos, por cuanto Dios tiene presencia y estaba viendo lo que se iba a venir y le advirtió, pero él hizo caso omiso. ¿Cuántas personas, cuántos hombres Dios ha llamado y sus hijos eran pequeños? Vino después el espíritu de la mujer adúltera, la mujer ramera, la extraña, la que con sus palabras caza la preciosa alma del varón, lo sacó del propósito, sus hijos crecieron sin Dios y vaya, mire cómo está. Porque el enemigo eso era lo que quería hacer. Y yo hoy desafío a la iglesia a que saque tiempo. Si usted necesita entrar en ayuno, en oración, en ruego, en llanto, en clamor, Dios, yo no quiero perder a mis hijos. ¿Qué saco con poderles dejar cosas materiales como herencia? Si al haber partido de acá, al igual que Manasés, no supieron administrar. ¿Qué trajo Manasés al pueblo de Israel? Ruina, quebranto, esclavitud, sufrimiento. Nosotros tenemos que esforzarnos, los que ya estamos de este lado, somos como ese Ezequías. Dios nos ha dado oportunidad, conectemos a las siguientes generaciones, hablemos del Señor. A veces es tan fácil hablar de los problemas. A veces es tan fácil, es como cuando uno está viendo el fútbol y entonces es tan fácil uno mirar la pantalla y decir, uy, no, ese es Galamino, ¿por qué no le da? Uy, dele por acá, y uno como que quisiera meter las manos allá a ayudar, pero si lo meten a la cancha yo sé que no hace nada, porque es muy fácil. Y a veces nos pasa, es tan fácil uno pararse a criticar, a hablar, pero ¿sabe qué es lo que Dios está mandando de nosotros? Que nos dediquemos a conectar a la siguiente generación. Para ello uno a veces tiene que morir a su ego. Y como dice un líder en esta época de Bucaramanga, dice hay que conectar el ego con el yo real. Hay que reconciliarlos. Porque a veces el ego es el que no nos deja. Ese ego que muchas veces quiere ser más grande, quiere estar a toda hora a la defensiva, no nos deja conectar la siguiente generación. Ezequías fue a mostrar los tesoros de la casa de Dios. O sea, metió gente impía al lugar donde Dios no quería, el lugar santísimo donde estaba todo. Y los otros se fueron a planear cómo venir y llevarse en todo para Jerusalén. El enemigo nunca hará la paz. Olvídese. No, es que si yo acepto así, pues a veces aceptamos el pecado. Entonces uno como que, ay, pero es que yo para no estar peleando. No, no se necesita pelear, se necesita establecer límites. Se necesita decir, no, no lo tolero. Se necesita tener el corazón sano para que sus hijos a usted no lo vean agarrado como pareja, no lo vean insultando a su cónyuge y luego entonces vamos a la iglesia. No, se necesita, mira, para conectar la siguiente generación se necesita morir. Y eso es lo que la gente no quiere hacer porque el diablo siempre está haciendo que el ego crezca. Ay no, ¿cómo se te ocurre? No permitas que te hagan esto. Ay no, terrible, defiéndete. Si les ha pasado, a veces usted va y mira en las redes sociales y de pronto usted se siente ofendido y uno en vez de hablar con una palabra suave, noble como la Biblia, y empieza uno a defenderse. Y uno a veces ve que dice, Dios mío, eso si las redes sociales pudieran tirar piedra, ¿eso cómo estaría? ¿Cierto? Porque muchas veces nosotros nos olvidamos que la misión que tenemos es conectar la siguiente generación. ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres usted va a conectar con el reino? Este fin de semana es una oportunidad. ¿Sabían ustedes que en Santander nosotros pasamos al primer lugar, al deshonroso primer lugar de feminicidios, de violencia intrafamiliar? ¿Y quién va a resolver el problema? ¿El gobierno? No. ¿Qué puede hacer él? Yo pienso, ¿qué puede hacer él para convencer a las familias que no se separen? ¿Qué puede hacer él para convencer a los hombres que sean fieles, que las mujeres sean fieles? No hay solución, al menos que la iglesia decida aprovechar la oportunidad que Dios nos ha dado y conectemos la siguiente generación, que les enseñemos la palabra, que les mostremos que en Cristo sí hay solución. Yo quiero que en esta mañana, nosotros que estamos acá, que vemos el ejemplo de alguien, como lo fue Ezequías, como lo fue aún el profeta Samuel, un gran hombre de Dios, pero que ninguno de sus hijos siguieron al Señor. Las razones no las conocemos, no dice la Biblia exactamente, todos tenían el mejor concepto
de Samuel. Y yo digo, seguramente había un área en su vida que él iba haciendo chinitos por todas partes y no respondía por ninguno, seguramente, porque en esa época era diferente. Seguramente este hombre olvidó lo que Dios le había encomendado. ¿Cuántos hoy quieren levantarse y hacer un pacto con Dios? Voy a conectar mi siguiente generación. Pronto volaremos de acá, pronto nos habremos ido. No podemos asegurar, no, muchos sabemos si nos quedan 10, 15, 20, 8 años, solo Dios lo sabe. Pero hoy es el día en que usted debe clamar a Dios para conectar la siguiente generación.